Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Continuamos con biología, continuamos hablando del catabolismo. Bien, ya hemos visto lo que es la glucólisis. En otro vídeo está explicado la oxidación del ácido pirúvico. Bueno, acordémonos, glucólisis, el paso de glucosa a ácido pirúvico. En otro vídeo está explicada la oxidación del ácido pirúvico, ¿vale? El acetilcoenzima A. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es el ciclo de Krebs, ¿vale? Si tenéis alguna duda, es mejor que empecéis viendo desde el vídeo de la glucólisis. A continuación veis la oxidación del ácido pirúvico y después ya veis el ciclo de Krebs, ¿vale? Bueno, el ciclo de Krebs se llama así, en primer lugar, bueno, pues en honor a la persona que lo descubrió, ¿vale? El ciclo de Krebs se realiza en la matriz de la mitocondria, ¿vale? Y la función principal, por así decirlo, es la oxidación del grupo acetilo del acetilcoenzima A, liberando para ello anhídrido carbónico y átomos de hidrógeno. Con todo este proceso del ciclo de Krebs termina o se completa lo que sería la oxidación total de la glucosa, ¿vale? Ese sería el fin, el objetivo, ¿vale?, del ciclo de Krebs. Bueno, voy a poner ahí en el esquema o en la pantalla, voy a poner lo que es el ciclo de Krebs, ¿vale? Veis que están todas las reacciones numeradas para que vayamos entendiendo qué es lo que ocurre en el ciclo y cuáles son los elementos que se obtienen. Bueno, mirad, como vimos en la fase anterior, en la cual habíamos llegado a formar ácido pirúvico a través de glucosa durante el proceso de la glucólisis, ¿vale? En la fase anterior lo que ocurría era que el ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A. Bien, ahora de lo que se trata, ¿vale? Ahí tenéis, y veíamos también en la oxidación del ácido pirúvico a acetilcoenzima A, veíamos que se producía también el paso desde el citoplasma de la célula a lo que sería la matriz mitocondrial. Bien, ahora de lo que se trata es de que el acetilcoenzima A se tiene que incorporar al ciclo de Krebs, como veis en el dibujo en la parte superior, ¿de acuerdo? Bien, para que el ciclo de Krebs se va a unir el acetilcoenzima A se va a unir al ciclo de Krebs y se va a unir a través de la molécula del ácido oxalacético, que es una molécula que tiene 4 átomos de carbono, ¿vale? Bien, si os fijáis en el dibujo, en el momento en el que se produce la incorporación del acetilcoenzima A, empieza a formar parte del ciclo de Krebs, se libera un coenzima A, ¿vale? Creo que se ve bien en el dibujo, ¿vale?, que será de nuevo reutilizado en reacciones posteriores, ¿vale? Cuando se produce la unión del acetilcoenzima A al ácido oxalacético, que tiene 4 átomos de carbono, se van a juntar, por un lado, una molécula de 4 y una molécula de 2. Se forma una de 6, que es el ácido cítrico, ¿de acuerdo? Es la reacción que aparece con el número 1, ¿vale? Bien, debido a que se inicia el ciclo, ¿no?, con la formación del ácido cítrico, también se conoce este ciclo como el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, ¿vale? Bien, ahora, a partir de ahora van a tener lugar una serie de reacciones, que las iremos viendo todas, en las cuales el ácido cítrico se va a ir transformando en otros ácidos hasta que de nuevo se vuelve a generar el ácido oxalacético, ¿de acuerdo? De tal manera que el ciclo volvería de nuevo a empezar. O sea, por así decirlo, el acetilcoenzima A, una vez que se encuentra en la matriz mitocondrial, se une con el ácido oxalacético, forma el ácido cítrico. Ahora empieza el ciclo, una serie de reacciones, hasta que el ácido cítrico de nuevo vuelve a rendir el ácido oxalacético. Bien, con la entrada de cada molécula de acetilcoenzima A al ciclo, lo que se van a producir es un total de 8 reacciones, ¿vale? Las tenéis todas numeradas ahí en el esquema del 1 al 8, ¿vale? Vamos a ir viendo qué es lo que ocurre en cada reacción o en las reacciones. Bueno, digamos que el primer paso es la transformación de ácido cítrico a ácido isocítrico, ¿vale? Esto no es más que un cambio isomérico, sería la reacción número 2.
partimos de un ácido de 6 átomos de carbono a una molécula de 6 átomos de carbono a otra molécula de 6 átomos de carbono, en la cual se ha producido un cambio isomérico. Bien, eso en cuanto a la reacción número 2. En cuanto a la reacción número 3, aquí es donde aparece ya la primera reacción de descarboxilación, ¿vale? Son tanto la reacción 3 como la reacción 4. En estos dos momentos se están produciendo dos descarboxilaciones oxidativas. ¿Qué significa esto? Significa que en cada una de ellas se va a perder un átomo de carbono en forma de CO2. ¿De acuerdo? De tal manera que el ácido isocítrico va a pasar, que tiene 6 átomos de carbono, va a pasar a ácido alfa-cetoglutárico, que tiene 5 átomos de carbono, y el ácido alfa-cetoglutárico, mediante otra descarboxilación oxidativa, se va a transformar en succinil coenzima A, de 4 átomos de carbono. ¿Vale? Entonces, como digo, son dos reacciones, tanto la número 3 como la número 4, dos reacciones de descarboxilación oxidativa, es decir, en las dos se pierde un átomo de carbono, pasamos del isocítrico de 6 átomos de carbono al succinil coenzima A de 4 átomos de carbono, ¿vale? Y aparte de eliminarse el átomo de carbono, se van a eliminar dos átomos de hidrógeno, 2 protones más 2 electrones, que van a ser recogidos por el NADH. Como veis ahí, se forman, por lo tanto, en la reacción 3 y en la reacción 4, se van a formar moléculas de NADH, que evidentemente con su poder energético. Entonces, en total, por cada acetilcoenzima A, se van a liberar hasta ahora 2 moléculas de CO2 y se van a formar 2 moléculas de NADH. ¿De acuerdo? Esto supone la oxidación completa del grupo acetilo que previamente ha entrado en el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Yo creo que es fácil de ver. Si no, le dais la vuelta un poquito para atrás al vídeo y de nuevo lo comentamos o lo comentáis. Bien. El proceso de fosforilación a nivel de sustrato, es decir, ocurre ahora en la reacción número 5, consiste en que se va a formar, o si se va a sintetizar ATP acoplada a una reacción en la que hay liberación de energía. En este caso se va a formar un GTP, que es, como veis ahí en el paso del succinil coenzima A al ácido succínico. Este GTP va a favorecer la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Es decir, ya tenemos entonces el paso desde la entrada inicial del ácido cítrico hasta el ácido succínico. Como veis, de succinil coenzima A a ácido succínico se tiene que producir la liberación del coenzima correspondiente. ¿Vale? Bien, continuamos ahora y ya pues lo único que nos queda es desde el ácido succínico de nuevo volver a formar el ácido oxalacético. Es decir, se van a producir ahora una serie de reacciones que tienen como finalidad única de nuevo formar el ácido oxalacético. ¿Vale? En las reacciones, como veis ahí en el dibujo, tanto en la reacción número 6 como en la reacción número 8, en las cuales se producen una liberación de FADH2, eso significa que se producen oxidaciones, ¿vale?, donde los electrones y los protones, en vez de ser recogidos por un NADH, como lo eran en las reacciones número 3 y en la reacción número 4, van a ser recogidos por un FADH2. También, evidentemente, veremos el potencial energético que tiene el FADH2, pero no aquí, sino que lo veremos en la cadena transportadora de electrones. Bien, entonces, como podemos hablar ya de que el balance del ciclo de Krebs, es decir, por cada molécula que entra de acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, se van a producir 2 CO2, es decir, el acetilcoenzima A se oxida totalmente formando 2 moléculas de CO2, genera poder reductor que va a aparecer a partir en forma de 3 NADHs y va a aparecer un FADH2. Antes creo que no sé, o lo dije, no sé si lo diría mal. Es decir, cuando se produce el paso de ácido succínico a ácido oxalacético, que dije que había 2 oxidaciones, en una se libera un FADH2, pero en la otra se libera un NADH.
¿de acuerdo? Por lo tanto, el balance, como digo ahora, es 3 de NADH que se producen exactamente en las reacciones número 3, en la reacción número 4 y en la reacción número 8, ¿de acuerdo? Son los lugares donde se van a producir la formación de NADH2, mientras que la formación del FADH2, que es 1, ocurre en la reacción número 6, como tenéis en el esquema, ¿vale? Es por si antes no había quedado, había sido ambiguo y puede dar lugar a duda. Bien, y ya veremos que evidentemente este NADH y este FADH2 se va a transformar en su energía correspondiente, pero en la cadena transportadora de electrones. Bien, y aparte de todo esto, se va a producir la formación de una molécula de ATP que tiene lugar justamente en la reacción número 5, ¿vale? Entonces, esto ocurre por cada molécula de acetilcoenzima A, como por cada glucosa. Cada glucosa rinde 2 moléculas de acetilcoenzima A, el resultado será que se necesitan por cada molécula de glucosa 2 vueltas de ciclo. Es decir, el ciclo de Krebs tiene que dar la vuelta 2 veces. ¿Por qué? Porque entran 2 moléculas de acetilcoenzima A. Por lo tanto, el resultado final serán 4 moléculas de CO2, 6 de NADH, 2 de FADH2 y 2 ATPs. ¿De acuerdo? Espero que esté entendido cuál es el balance del ciclo de Krebs. Y hasta ahora, ¿cuál es el balance hasta ahora? Bien, pues hay que tener en cuenta que si a estas 4 moléculas de CO2 le sumamos las 2 moléculas que se liberan en la oxidación del ácido pirúvico, obtenemos, ya digo, si tenéis alguna duda en este punto, id al vídeo correspondiente de la oxidación del ácido pirúvico y ahí veis claramente cómo se producen las 2 moléculas de CO2, ¿vale? Entonces, si a estas 4 moléculas le añadimos las 2 moléculas que se producen en la oxidación del ácido pirúvico, obtendremos un total de 6 moléculas de CO2, que son las que resultan de oxidar la molécula de glucosa, porque evidentemente la molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, ¿vale? El CO2 va a salir de la célula por difusión como producto final de la respiración. Es decir, no cabe otra cosa. Si partimos de 6 átomos de carbono en la glucosa, lógicamente se tiene que producir la oxidación de 6 átomos de carbono y por lo tanto rendir 6 moléculas de CO2, ¿vale? Bien, por otro lado, si a los dos ATPs le sumamos los otros 2 ATPs que se generan en la glucólisis, el balance total es de 4 ATPs, ¿de acuerdo? Todos ellos formados por fosforilación a nivel de sustrato. Si tenéis alguna duda, de nuevo, de dónde salen y no recordáis cómo salen los 2 ATPs de la glucólisis, ir al vídeo de la que ya está grabado de la glucólisis y ahí entenderéis perfectamente de dónde salen, ¿vale? Y también, si a los 6 NADH le sumamos los 4 que se generan en las fases anteriores al ciclo de Krebs, tenemos un total de 10 NADH, ¿vale? Bien, entonces el resultado final, ya haciendo así un esquema final de qué es lo que ocurre en una oxidación completa de una molécula de glucosa, van a ser 6 CO2, 4 ATPs, 10 NADHs y 2 FADH2, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista energético, por ahora solo tengo ATP, ¿vale? Pero tendré que tener en cuenta que ahora que los NADH, y eso será lógicamente en otro vídeo, los NADH y los FADH2 van a ingresar en la cadena respiratoria, ¿vale? Por lo cual esos protones y electrones que captaron durante el ciclo de Krebs y fases anteriores van a ser transferidos al oxígeno, ¿vale? Reduciéndose a agua, ¿vale? Esto lo veremos, como digo, con mucho más detalle en la cadena transportadora de electrones o en la cadena respiratoria, ¿vale? En esta transferencia de electrones se va a liberar energía mediante el proceso de la fosforilación oxidativa, energía que va a quedar almacenada como ATP. ¿Cuánto? Bueno, pues mirad que cada NADH rinde 3 ATPs, cada NADH rinde 3 y cada FADH2 rinde 2. Entonces, si tengo 10 NADH por 3, van a ser 30 ATPs, y si tengo 2 FADH2, si cada uno rinde 2, van a ser 4. En total, por lo tanto, van a ser 34 ATPs más los que se han formado, los que se van a formar en el ciclo, en la cadena respiratoria, ¿de acuerdo? Espero que esté entendido. Le dais la vuelta para atrás al vídeo, no es difícil, hay que estudiarlo, son muchas fórmulas, son muchos nombres, pero bueno, nada especial, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, espero que os haya
Me alegraría que os sea útil este vídeo y como siempre, por lo dicho, muchas gracias por estar ahí.